Su esposa los abandonó a él y a su hijo autista por ser pobres, hasta que su hijo creó una aplicación de $30 millones. Luego se presentó con un abogado exigiendo la custodia completa. Lo que sucedió en el tribunal la hizo gritar. Soy demasiado joven para desperdiciar mi vida cuidando a un niño con necesidades especiales. Eres pobre. Los dos sois un lastre. Tengo que desprenderme de ciertas cosas para progresar en la vida. Ahora es tuyo. No vuelvas a contactarme jamás. Esas fueron las últimas palabras que Vanessa Hayes escribió antes de desaparecer sin mirar atrás, dejando atrás a su hijo autista de 7 años y a su marido con dificultades, como si no fueran más que obstáculos en su camino. Ella no tenía ni idea de que aquel mismo niño autista al que consideraba una carga se convertiría a los 14 años en un prodigio, creando software revolucionario y controlando millones. ¿Y qué sucedió después, cuando regresó 7 años más tarde exigiendo la custodia completa del niño que una vez abandonó? Esto pondrá a prueba todo lo que crees saber sobre el amor, la lealtad, la paternidad y la justicia. Espectadores, ¿alguna vez les ha pasado que alguien a quien amaban los descartó como si no fueran nada, solo para regresar en el momento en que la vida empezó a sonreírles? ¿Cómo manejas eso? Samuel Hayes giró la llave en la puerta principal con el movimiento lento y cansado de un hombre que había pasado el día bajo el capó de un coche tras otro. Su ropa olía ligeramente a aceite de motor y metal caliente, y sus manos aún estaban manchadas del último trabajo de reparación que había terminado justo antes de cerrar el taller. Lo único que quería era entrar, oír a Vanessa tarareando suavemente desde la cocina, a Noah jugando con sus juguetes y dejar atrás el largo día. La puerta se abrió con facilidad, pero el silencio que reinaba en el interior resultaba extraño. Su hogar nunca fue ruidoso, pero siempre tuvo un ritmo suave. Noah paseándose con su pequeña cámara, el zumbido del refrigerador, el crujido de los crayones sobre el papel, o el chasquido que hacía Noah con la lengua cuando se concentraba. Esta noche, el ambiente se sentía diferente, aún de una manera que hizo que Samuel se detuviera un instante antes de cerrar la puerta. Entró y miró automáticamente hacia la sala de estar. A primera vista, todo parecía igual hasta que notó un extraño hueco donde normalmente había 2 sillas. Parpadeó y dio un lento paso adelante, preguntándose si Noah los había movido de su sitio. Pero al mirar a su alrededor, notó otras pequeñas ausencias. Faltaba la manta que siempre cubría el sillón reclinable. La lámpara alta que estaba cerca del pasillo había desaparecido. Faltaba en la pared una foto enmarcada de su boda, dejando tras de sí un pequeño cuadrado de pintura limpia. Los hombros de Samuel se tensaron. Se frotó la nuca, diciéndose a sí mismo que respirara. Tal vez había vuelto a reorganizar las cosas. Pero a medida que avanzaba hacia el interior de la sala de estar, la verdad se fue filtrando, constante y pesada, como agua fría que se extiende por el suelo. Algo andaba mal. El televisor seguía sobre el soporte, pero el jarrón decorativo que tanto le gustaba a Vanessa había desaparecido. Los libros que siempre apilaba en el estante inferior habían desaparecido, dejando tras de sí finas líneas de polvo. La casa no había sido robada. No se llevaron nada de valor, solo sus pertenencias. Samuel dejó lentamente su bolsa de herramientas y llamó con voz cautelosa para no asustar a su hijo. «Noé, amigo, ¿dónde estás?» Un suave golpeteo le respondió desde el final del pasillo. Un sonido familiar que solo alivió una mínima parte de su preocupación. Noah solía golpear el lateral de su cámara cuando estaba nervioso o cuando estaba lidiando con una sobrecarga sensorial. Samuel siguió el sonido hasta que llegó a la puerta del dormitorio. Y lo que vio dentro le heló la sangre. La puerta del armario del lado derecho, el lado que Vanessa siempre usaba, estaba de par en par, y la sección donde tenía doblada y colgada la ropa estaba completamente vacía. Sus vestidos habían desaparecido, sus abrigos habían desaparecido, sus zapatos habían desaparecido. Toda la mitad derecha del armario parecía haber sido vaciada de un solo golpe. Noah estaba de pie cerca de los pies de la cama, con su pequeña cámara pegada al pecho, los ojos muy abiertos y sin parpadear. No lloraba, pero su respiración era demasiado rápida, como siempre que algo en su mundo cambiaba de repente. Samuel se acercó lentamente y colocó una mano suave sobre el hombro de Noé. «Oye,
Susurró suavemente. Está bien. Papá está aquí. Noé no habló. Levantó la cámara y le mostró a Samuel la pequeña pantalla. La pantalla mostraba una imagen congelada de Vanessa arrastrando una maleta por el suelo. El corazón de Samuel latía con fuerza y dolorosa, y tomó con cuidado la cámara de las manos de Noah. No le dio al play. La imagen fija ya le decía lo suficiente. Su mirada se desvió hacia la cómoda. Encima, colocada cuidadosamente en el centro como si alguien quisiera asegurarse de que se encontrara, había una sola hoja de papel doblada. A Samuel se le secó la boca. Se dirigió hacia ella con pasos lentos y pesados, consciente de que Noé lo observaba atentamente. Desplegó el papel y sus ojos comenzaron a recorrer las palabras, cada frase más nítida que la anterior, escritas con la letra apresurada de Vanessa, y su mundo se tambaleó. Ya no puedo más. Soy demasiado joven para desperdiciar mi vida cuidando a un niño con necesidades especiales. Eres pobre y no tienes futuro. Él es autista. Los dos sois un lastre. Ahora es tuyo. No me contactes jamás. Cuando terminó de leer, Samuel sintió como si el suelo se hubiera inclinado bajo sus pies. Su visión se nubló por un segundo y tuvo que parpadear con fuerza para recuperar el aliento. Las palabras fueron duras, frías y definitivas. Ella se había ido. Ella no iba a volver. Ella no quería tener nada que ver con ellos. Abandonó sus vidas sin dudarlo, sin mediar palabra, sin siquiera despedirse. Samuel bajó la nota y alzó la mirada hacia Noah, que seguía de pie en el mismo sitio, mirándolo con una expresión demasiado mayor para su joven rostro. Samuel se obligó a acercarse a él y se arrodilló sobre la alfombra. Lo atrajo suavemente hacia sí, sujetándolo con más fuerza de la que pretendía, porque él también necesitaba esa conexión a tierra. Noé se relajó contra él. Su respiración se ralentizó mientras Samuel lo abrazaba. Samuel apoyó su mejilla contra la coronilla de Noé, aspirando el cálido y familiar aroma del cabello de su hijo, y cerró los ojos. Durante un largo rato, permanecieron así en la habitación medio vacía, el aire cargado del agudo dolor del abandono y la silenciosa fuerza de un padre que sabía que no podía derrumbarse. Esta noche no. Nunca. Finalmente, Samuel susurró al oído de Noé, con voz firme pero cargada de una promesa que sentía anclarse en sus huesos. Estaremos bien. Estoy aquí mismo. No me voy. La casa se sentía diferente ahora. Más ligero en algunos lugares, más pesado en otros. Pero mientras Samuel sacaba a Noé de la habitación y lo llevaba a la suave luz de la lámpara de la sala, sabía una cosa con absoluta certeza. Ahora solo estaban ellos dos, y él se aseguraría de que eso fuera suficiente. A la mañana siguiente llegó la lenta luz gris del comienzo del invierno, que se extendía por el suelo del salón, como un silencioso recordatorio de que la vida no se detiene solo porque alguien se marche. Samuel se despertó en el sofá con el cuello rígido y la mente pesada. No había tenido intención de quedarse dormido allí. Pero después de pasar media noche asegurándose de que Noah finalmente se tranquilizara, no tuvo fuerzas para moverse. Noah se había acurrucado en el extremo del sofá, con las piernas recogidas bajo una manta, y su cámara descansando a su lado como un guardián fiel. Su respiración era ahora suave y constante, un pequeño consuelo en la tormenta que se había instalado dentro de la casa. Samuel se levantó con cuidado para no molestarlo. Su cuerpo protestaba con cada movimiento, especialmente los hombros y la zona lumbar. Desgastadas por años de levantar motores y trabajar en espacios reducidos debajo de los coches. Se frotó los ojos intentando ordenar sus pensamientos dispersos. Necesitaba un plan, algo sólido a lo que aferrarse, algo que les mantuviera firmes mientras se calmaban las aguas. Pero cada vez que intentaba pensar con claridad, la nota de Vanessa le venía a la mente. Apartó ese pensamiento, entró en silencio en la cocina y comenzó a preparar el desayuno, esperando que la rutina familiar ayudara a Noah a sentirse tranquilo y centrado. Rompió los huevos en un bol, los batió lo más suavemente posible y tostó pan mientras la sartén se calentaba. Los pequeños sonidos comenzaron a llenar la casa. El suave tintineo de los utensilios, el chasquido de la tostadora, el leve chisporroteo de los huevos al caer sobre la mantequilla.
Le dieron al hogar una sensación de normalidad que Samuel necesitaba desesperadamente. Cuando el olor llegó al salón, Noé se removió. Sus ojos se abrieron lentamente, acostumbrándose a la luz de la mañana. No habló, pero se incorporó, se envolvió en su manta como en un capullo y observó a Samuel desde la distancia. «Buenos días, amigo», dijo Samuel con una sonrisa amable, tratando de ocultar el cansancio en su voz. «El desayuno está casi listo». Noah parpadeó una vez, en un silencioso gesto de asentimiento, y luego comenzó a golpear suavemente el marco de su cámara. Un sonido rítmico que le indicó a Samuel que su hijo estaba intentando regularse tras la sobrecarga emocional de la noche anterior. Comieron juntos en silencio. No se trata de un silencio incómodo, sino del tipo que surge entre dos personas que confían más la una en la otra que en las palabras. Noé comía despacio, haciendo pausas de vez en cuando para mirar fijamente la mesa, con la mente divagando a algún lugar al que Samuel no podía llegar. Samuel deseaba poder saber exactamente qué estaba pensando su hijo. Pero con los años había aprendido que a veces la mejor manera de entender a Noé era simplemente estar allí, presente y constante. Después del desayuno, Samuel ayudó a Noé a prepararse para la escuela. Se aseguró de que la mochila estuviera llena con todo lo que Noah necesitaba. Auriculares, una pelota antiestrés, una pequeña libreta y la pequeña cámara que siempre llevaba consigo. La cámara, con las esquinas rayadas y sujeta con un trozo de cinta aislante negra, era para Noah algo más que un simple aparato. Era parte de él, una herramienta que le ayudaba a comprender el mundo. Al salir, el aire frío los golpeó a ambos con un golpe seco. Samuel ayudó a Noah a subir al asiento del copiloto del viejo sedán. Un coche que se mantenía en pie principalmente gracias a la paciencia y las largas horas que Samuel dedicaba a su mantenimiento. Abrochó cuidadosamente el cinturón de seguridad de Noah, le entregó la cámara y luego se deslizó al volante. El trayecto en coche hasta el colegio fue tranquilo. Noah miraba por la ventana, observando cómo pasaban los edificios con la mirada fija de alguien que intentaba comprender un mundo que cambiaba demasiado rápido. Samuel apretó el volante con más fuerza, intentando contener sus emociones. Sabía que tenía que mantenerse fuerte por Noah, pero el silencio en la casa, el armario vacío y las crueles palabras de la nota habían dejado una huella profunda en sus pensamientos. Cuando llegaron a la escuela, Samuel aparcó y se giró hacia Noé. «Estaré aquí a las 3», dijo en voz baja. «Lo mismo de siempre». Noé parpadeó 2 veces más, una pequeña señal de comprensión. Abrió la puerta despacio, con cuidado en sus pasos, y caminó hacia la entrada con la postura cautelosa de un niño que necesita rutinas predecibles para sentirse seguro. Samuel observó hasta que las puertas se cerraron tras él, y solo entonces se permitió respirar profundamente. Dio la vuelta al coche y condujo directamente hacia el taller, dejando que la familiar imagen de coches oxidados y pavimento manchado de grasa lo guiara de vuelta a un mundo que comprendía. El taller mecánico estaba situado a las afueras del pueblo, un edificio largo y bajo con una puerta corredera que siempre se atascaba a medio abrir al levantarla. Cuando Samuel entró en el aparcamiento, vio al propietario, Mike Turner, de pie afuera con una taza de café en la mano. Mike era un hombre de hombros anchos, de unos 50 años, con una barba espesa y una voz que se oía en todo el taller. Cuando él quería. «Llegas temprano», gritó Mike cuando Samuel salió del coche. «No podía quedarme en casa», respondió Samuel con voz suave. Mike lo observó durante un largo rato, fijándose primero en las manchas de grasa que aún quedaban en su ropa del día anterior y luego en el leve cansancio que se reflejaba en su rostro. «¿Todo bien?», Samuel dudó. «¿Solo una noche larga?». Mike asintió lentamente, sin insistir. «Bueno, tenemos trabajo para mantenerte ocupado. La transmisión Johnson está fallando de nuevo, y también hay un camión en el taller que necesita una reparación completa de los frenos. ¿Crees que puedes lograrlo?». «Sí», dijo Samuel, aliviado de tener algo tangible en lo que concentrarse. «Lo tengo». Dentro del taller, el aire olía a aceite de motor, metal y goma caliente, un olor que con los años se había vuelto extrañamente reconfortante. Samuel retomó su rutina con facilidad. Se puso la camisa de trabajo,
Se ató un viejo pañuelo a la cabeza para protegerse del sudor y cogió sus herramientas. El día transcurrió a ritmos constantes, levantando capós, apretando tornillos, comprobando niveles de fluidos, diagnosticando ruidos extraños. El trabajo físico le aportaba una conexión con la tierra que los pensamientos jamás podrían haberle proporcionado. Cada coche exigía concentración, y la concentración le impedía repasar cada palabra de la nota de Vanessa. En un momento dado, mientras se ajustaba un cinturón suelto, sorprendió a Mike observándolo a través de la ventana de cristal de la oficina. Cuando sus miradas se cruzaron, Mike alzó su taza de café en un gesto silencioso de apoyo. Samuel logró esbozar un leve asentimiento antes de volver al motor que tenía delante. Trabajó durante toda la mañana y la tarde sin parar, dejando que el ruido metálico de las herramientas y el rugido de los motores ahogaran el dolor que sentía en su interior. Durante esas horas, no era el hombre cuya esposa se había marchado sin previo aviso. Él no era el hombre que criaba solo a un hijo autista. No era el hombre que intentaba averiguar cómo reconstruir una casa que de repente se sentía medio vacía. Cuando se acercaban las 3, Samuel salió a buscarlo, llegando temprano. Esperó en el coche, mirando fijamente la entrada de la escuela. Y cuando Noé finalmente salió, Samuel sintió que la opresión en su pecho se aflojaba un poco. Condujeron hasta casa, compartieron una cena sencilla y Samuel ayudó a Noah a prepararse para ir a la cama. Cuando Noah finalmente se durmió, acurrucado con su manta y su cámara a su lado en la almohada, Samuel permaneció de pie en la puerta durante un largo rato. Sabía que aquello era el comienzo de algo que ninguno de los dos había elegido. Pero también sabía algo más. No le fallaría a su hijo. Ni ahora, ni nunca. Y con esa promesa silenciosa, Samuel apagó la luz. Los años transcurrieron con el ritmo constante y predecible de una vida construida sobre el esfuerzo, el sacrificio y una silenciosa resiliencia. Samuel trabajaba en el mismo taller, reparando motores y transmisiones con unas manos que se habían vuelto más fuertes y a la vez más marcadas por las cicatrices. Noé creció en estatura, sus rizos se hicieron más espesos y su mirada más penetrante. Seguía llevando su cámara a todas partes, documentando el mundo de una manera que Samuel nunca llegó a comprender del todo. Pero confiaba plenamente en el instinto de su hijo. Para cuando Noah cumplió 12 años, su pequeña casa, que una vez estuvo llena del pesado silencio del abandono, se había transformado en un hogar construido sobre la base de que dos personas aprendían a comprender el mundo del otro. Las conversaciones entre ellos solían ser breves pero significativas. Y cada noche, Samuel se sentaba a su lado mientras Noah tecleaba líneas de código con una velocidad y precisión aterradoras, iluminando la pantalla su rostro tranquilo y concentrado. Samuel no entendía la mayor parte del código, pero comprendía la forma en que Noah se relajaba al trabajar en él, así que lo animó. «¿Está funcionando?», Samuel preguntaría. Noah asentía con la cabeza, dando un ligero golpecito en el borde de su cámara. A los 14 años, Noé había construido algo mucho más complejo de lo que Samuel jamás hubiera podido imaginar. Su sistema de comunicación por software, que se adaptaba a los patrones del habla, los gestos y las preferencias sensoriales, fue probado discretamente con la ayuda del terapeuta de Noah, quien quedó impresionado con los resultados. Niños que apenas hablaban forman frases. Los adolescentes que tenían dificultades para comunicarse lo usaban para expresar emociones. Los padres lloraron. Samuel observaba desde un lado, con el pecho lleno de orgullo. No entendía cómo su hijo había pasado de ser un niño tranquilo que filmaba espacios vacíos de la casa a un joven adolescente creando algo revolucionario. El punto de inflexión llegó en una cálida tarde de primavera. Samuel estaba debajo de un coche en el taller cuando sonó su teléfono. Era la terapeuta de Noah, la doctora Keller, cuya voz temblaba de emoción. «Señor Hayes, tiene que venir aquí ahora mismo». Llegó al centro y se encontró con que los periodistas estaban reunidos afuera. Micrófonos en alto, flashes de cámaras. Una importante empresa tecnológica había descubierto el software de Noah. Querían licenciarlo, desarrollarlo, expandirlo. Dentro, Noah estaba sentado tranquilamente en una silla, mientras que el director ejecutivo de la empresa tecnológica se inclinaba hacia adelante con los ojos muy abiertos.
¿Construiste esto tú? El hombre preguntó como si no pudiera creer que la tranquila chica de 14 años estuviera frente a él. Noah simplemente tocó la cámara una vez. Samuel dio un paso al frente. Lo hizo. El director ejecutivo se volvió hacia Samuel. Esto es revolucionario. Queremos adquirir los derechos, contratar ingenieros de soporte y que tu hijo siga liderando el desarrollo. Ofrecemos $30 millones. La noticia se difundió por los canales nacionales en cuestión de horas. Un ingeniero de 14 años revoluciona la comunicación para personas con autismo. Un joven prodigio vende software por 30 millones. Esa noche, Samuel preparó la cena favorita de Noah. Noah comió en silencio, con la cámara a su lado. Cuando finalmente apagó el ordenador y se acercó, se detuvo con la misma calma y firmeza que Samuel siempre había admirado. ¿Estás bien?, preguntó Samuel. Noah golpeó la cámara una vez. Samuel sonrió. Yo también. Por primera vez en años, se permitió respirar con tranquilidad. Pero alguien más había visto la noticia. Alguien que se había marchado cuando Noah tenía 7 años. Aquella tarde, la puesta de sol era suave, derramando un cálido dorado sobre el suelo del salón donde Noah estaba sentado, encorvado sobre su portátil, con los auriculares colgando del cuello. La luz reflejaba la leve curva de concentración en su frente mientras tecleaba, con el familiar golpeteo de la cámara a su lado, creando un ritmo pausado en la habitación. Samuel lo observó desde la puerta de la cocina por un instante, sintiendo una inusual calma en el pecho. Por fin las cosas empezaban a estabilizarse. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes firmes y lentos, controlados, profesionales y tan fuertes que parecían robar el aire de la casa. Samuel se secó las manos con un paño de cocina y caminó hacia la puerta con un mal presentimiento. Al abrirla, la fría brisa de la tarde lo rozó. Pero el verdadero escalofrío provino de las 2 figuras que estaban en el porche. Vanessa estaba delante, con un aspecto elegante, sofisticado e impecable. Su abrigo era del tipo que se ve en los anuncios de revistas de moda, ceñido a la cintura con hebillas doradas. Recorrió a Samuel con una mirada extrañamente segura, como si los últimos 12 años no hubieran existido. Junto a ella estaba un hombre bien vestido que sostenía un gran sobre de Manila en una mano y un maletín de cuero en la otra. No sonrió. Se presentó como su abogado. Sacó un sobre de Manila y se lo entregó. Necesitamos su respuesta en 3 días, dijo el hombre con voz firme y profesional. De lo contrario, nos veremos en los tribunales. Samuel no tomó el sobre de inmediato. Sus ojos se posaron en Vanessa, buscando el más mínimo atisbo de remordimiento o vacilación. Te fuiste, dijo en voz baja. Vanessa alzó la barbilla. Quiero a mi hijo. Antes de que Samuel pudiera hablar, Noah salió al pasillo, atraído por las voces desconocidas. A sus 14 años, era alto, delgado y sereno. Pero en cuanto vio a Vanessa, su postura se tensó por completo y apretó la cámara con fuerza hasta que se le pusieron los nudillos pálidos. La sonrisa de Vanessa se suavizó de forma antinatural. Un ensayo, como la iluminación de un escenario. Noah, cariño, soy mamá. Noah no se movió. Ni siquiera parpadeó. Su respiración cambió como siempre lo hacía cuando algo en su interior cambiaba demasiado rápido. Samuel se acercó, creando una sutil barrera entre ellos. El abogado repitió con firmeza, 3 días. Luego se dieron la vuelta y se marcharon. Vanessa con una deliberada elegancia. El abogado, con silenciosa solemnidad, dejó el sobrepesado en la mano de Samuel. Y con el aire más frío que el viento de afuera, cerró la puerta suavemente. Noah lo observó con ojos fijos, sin parpadear. Samuel tragó saliva. Veamos qué es esto. Caminaron hasta la mesa de la cocina y se sentaron uno al lado del otro en la penumbra. El sobre pesaba más de lo que debería. Samuel rompió el sello y sacó la pila de documentos. Le temblaban las manos antes incluso de pasar a la primera página. Las palabras lo golpearon con fuerza. Petición de custodia total del menor Noah Hayes y control legal sobre su propiedad intelectual y sus ganancias. Vanessa alegaba haber mantenido una implicación emocional. Afirmaba que Samuel la había alejado.
Afirmaba haber apoyado a Noah desde la distancia. Afirmaba merecer la restitución de su rol parental. Afirmaba tener derecho a participar en las decisiones relativas a su empresa y sus ganancias. La mandíbula de Samuel se tensó. A su lado, Noah leía cada línea despacio, con atención, entrecerrando los ojos al comprender claramente lo que ella quería. Al llegar al último párrafo, levantó la vista hacia Samuel. «Papá», dijo en voz baja, golpeando la cámara una vez. «No te preocupes». La respiración de Samuel tembló al exhalar. Noé rara vez usaba palabras, y cuando lo hacía, tenían peso. Esa simple frase le dio más seguridad que cualquier otra cosa. «Vamos a solucionar esto», dijo Samuel. A la mañana siguiente, se sentaron en el tranquilo despacho de su abogado. El señor Rodés examinó los documentos página por página, frunciendo ligeramente el ceño, pero manteniendo la expresión tranquila. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve crujido del papel al pasar. Mientras Samuel observaba a Rhodes leer, su mente comenzó a divagar. Al principio lentamente, luego se vio completamente inmerso en los recuerdos que había mantenido ocultos durante años. Se vio a sí mismo 12 años más joven, de pie en un pequeño y frío juzgado. Le temblaban las manos mientras sostenía el formulario de custodia temporal. Noah, de tan solo 7 años, aferrado a la pernera de sus vaqueros. El juez formuló preguntas sencillas con voz firme y Samuel respondió con el corazón en un puño. Él vio el sello de aprobación. Se concede la custodia temporal. Abandono de la razón. Recordaba haber salido después al aire invernal. Noé, envuelto en una manta, tranquilo pero seguro en sus brazos. 2 años después, se vio de nuevo a sí mismo, más viejo, más cansado, de pie frente al mismo juez. Vanessa nunca había respondido a una sola notificación, ni una sola. El juez revisó la ausencia, el expediente, los antecedentes, se otorgó la custodia completa y el divorcio se finalizó por rebeldía. Recordaba haber sacado a Noah de la sala del tribunal después, sosteniendo su pequeña mano entre las suyas, susurrándole en silencio que lo protegería de todo, incluso de las personas que deberían haberlo amado. El recuerdo se desvaneció y Samuel parpadeó, volviendo al presente. Rhodes estaba cerrando la carpeta. «Envíame todos los documentos que hayas guardado alguna vez», dijo el abogado con calma. «Cada cita, cada reunión escolar, cada sesión de terapia, cada registro. Construiremos este caso correctamente. Además, no olvide el documento de custodia». Samuel asintió lentamente. «Lo guardé todo». RH sonrió levemente. «Bien. Entonces no tiene ninguna posibilidad». Noah volvió a golpear su cámara, esta vez 2 veces, como si sellara una promesa que solo él entendía. Samuel miró a su hijo, sintiendo algo feroz e indestructible surgir en su interior. Ya habían sobrevivido a lo peor. Esta vez, no luchaban solos. La sala del tribunal estaba más fría de lo que Samuel esperaba. Un frío que se calaba hasta los huesos y hacía que incluso la respiración pareciera demasiado ruidosa. Los bancos ya estaban medio llenos, y extraños observaban con curiosidad cómo Samuel entraba con Noé a su lado. Noah sujetaba con fuerza su pequeña cámara, golpeando ligeramente la esquina con dedos firmes, su manera de mantenerse con los pies en la tierra. Tenía 14 años, pero se movía con una calma que hacía que Samuel se preguntara cuánta fuerza había albergado su hijo durante todo ese tiempo. Vanessa estaba sentada a la mesa del demandante, con la espalda recta, los labios apretados, vestida como alguien que asistía a una reunión de negocios en lugar de a una audiencia de custodia. Su abogado, Franklin, se inclinó hacia ella para susurrarle algo, y ella asintió con seguridad. Ni una sola vez miró a Samuel con los ojos de una madre. Rhodes puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Samuel antes de que tomaran asiento. «Estamos preparados», susurró. «Todo es a prueba de hierro». Cuando el alguacil gritó, «Todos de pie», la sala se puso en pie cuando entró la jueza Miriam Dalton. Su expresión era firme, indescifrable, la clase de jueza que no se dejaba influir por espectáculos teatrales. Después de que todos se sentaron, ella echó un vistazo por encima de sus gafas. «Solicitante, puede proceder».
Franklin se puso de pie, y la confianza resumaba de cada paso que daba hacia el atril. Señoría, mi cliente busca recuperar el lugar que le corresponde en la vida de su hijo. Ella ha estado involucrada emocionalmente desde la distancia, pero el señor Hayes, asesor de pruebas, fue interrumpido por el juez. No es narración de cuentos. Franklin tragó saliva y abrió su carpeta. Contamos con declaraciones de mi cliente que dan fe de años de intentos de implicación. La marginaron, la aislaron. Colocó unas cuantas hojas sobre el escritorio del empleado. Anexo A. El secretario los recogió, los selló y se los entregó al asistente del juez para su revisión. Franklin continuó: Señoría, la señora Hayes está plenamente preparada para proporcionar la estructura, los recursos y la orientación que su hijo necesita, especialmente ahora, dado su extraordinario potencial y las oportunidades financieras. Las carreteras se levantaron inmediatamente. Objeción, su señoría. Esto confirma el móvil económico, dijo la jueza, levantando la mano. Sostenido. Franklin se puso rígido. Retiro lo dicho. Continuar. Y el juez dijo. Franklin enderezó sus papeles. Mi clienta quiere recuperar a su hijo. Eso es todo. Él se sentó. El juez se dirigió a carreteras. ¿Demandado? Rhodes se levantó tranquilamente y colocó una carpeta gruesa sobre el escritorio del empleado. Señoría, el peticionario ha presentado declaraciones. Ofrecemos hechos. El secretario entregó al juez el primer documento después de marcarlo. Prueba 1, dijo Road con voz firme. Esta es la orden original de custodia temporal otorgada al señor Hayes cuando el niño tenía 7 años debido al abandono por parte del demandante. Este tribunal lo emitió. El juez lo leyó por encima. Expresión tensa. Rhodes colocó un segundo documento ante el secretario. Anexo 2. La orden de custodia total se concedió 2 años después. La señora Hayes nunca apareció, nunca respondió. El empleado lo selló y lo entregó. El juez hojeó las páginas, arqueando ligeramente las cejas. Anexo 3. Carreteras continuaban, colocando los registros escolares sobre el escritorio. El señor Hayes asistió a todas las reuniones durante 7 años, la señora Hayes a ninguna. Anexo 4, dijo, dejando a un lado los registros de terapia. Cada sesión, cada firma, todo Samuel Hayes. El empleado selló cada juego, pasándolos de mano en mano con eficiencia. Vanessa se removió en su asiento, y su postura segura se fue desvaneciendo lentamente. Entonces Rhodes dijo, prueba número 5. Echó un vistazo a Noé. Noé se quedó de pie sin decir palabra y siguió caminando. La sala del tribunal quedó en silencio. Le entregó a Rhodes una pequeña memoria USB en un sobre de manila sellado. Rhodes se los entregó al empleado. El juez asintió. Se admite la prueba número 5. El empleado conectó la unidad al sistema de la sala del tribunal y pulsó reproducir. El video llenó la pantalla. Una pequeña e inestable imagen tomada con una cámara de 7 años. Vanessa arrastrando una maleta por el suelo, su voz cortante y definitiva. Soy demasiado joven para desperdiciar mi vida cuidando a un niño con necesidades especiales. Eres pobre. Es autista. Los dos sois un lastre. Ahora es tuyo. No me contactes jamás. La habitación quedó en silencio. Alguien en la galería susurró. ¡Ay, Dios mío! El rostro de Vanessa palideció. Franklin se removió incómodo, mirando a su cliente con creciente alarma. El juez se volvió hacia el secretario. Abre el sobre. El secretario abrió la tapa, sacó un trozo de papel doblado y se lo entregó al alguacil, quien lo colocó sobre el estrado del juez. El juez Dalton lo desplegó. Samuel se sabía de memoria cada palabra de esa página. Lo había leído 1000 veces en la oscuridad. La jueza lo leyó en silencio, apretando la mandíbula con cada línea. Cuando terminó, miró a Vanessa con ojos fríos. Señora Hayes, ¿le importaría explicar esta nota de abandono? Vanessa se puso de pie de un salto, con la voz temblorosa. No era yo mismo. Me sentí abrumada. Yo era una madre joven. Cometí errores. Las carreteras permanecieron inmóviles, observando. El juez Dalton se reclinó. ¿Errores?
Dejaste a un niño de 7 años. Abandonaste tu matrimonio. Abandonaste tus responsabilidades. Y usted nunca intentó regresar hasta que su hijo alcanzó el éxito financiero. Eso no es cierto, gritó Vanessa. Intenté regresar hace años. Me bloqueó. ¿Tienes pruebas de eso?, preguntó el juez. Vanessa se quedó paralizada. Franklin se tapó la boca con la mano, dándose cuenta de que se estaban hundiendo. No, dijo el juez en voz baja. Muy bien. Samuel vio cómo Vanessa se derrumbaba y, por un momento, sintió que volvía la sombra del viejo dolor. Pero entonces Noé se acercó más a él, rozando con su pequeña mano el brazo de su padre. Un recordatorio silencioso. Estaban aquí juntos. El juez Dalton cerró el expediente. Se deniega la petición de custodia total. Vanessa jadeó. El juez continuó, con voz firme. Además, debido a la clara evidencia de abandono, engaño y motivación financiera, este tribunal dictamina que el peticionario no tendrá la custodia legal, ni la custodia física, ni derechos de visita. Toda la patria potestad recae exclusivamente en el señor Hayes. No, susurró Vanessa. Por favor, por favor. Él es mi hijo. Es un niño al que abandonaste, respondió el juez. Vanessa se abalanzó hacia adelante, extendiendo la mano hacia Noah como si pudiera deshacer 7 años con solo estirarla. Noé, por favor, no permitas que hagan esto. Soy tu madre, cariño. Mírame. Por favor, mírame. Noé levantó su cámara, la golpeó una vez y luego retrocedió detrás de Samuel. Ese pequeño movimiento la quebró. Ella gritó, un sonido crudo y desgarrador que resonó en las paredes de madera. Por favor, Samuel, puedo cambiar. No me lo quites. Por favor, te lo ruego. Samuel no se movió. Noé no parpadeó. El alguacil intervino, guiándola de regreso mientras ella se debatía y sollozaba, gritando su nombre una y otra vez hasta que su voz se quebró y se derrumbó en llantos silenciosos y temblorosos. La jueza Dalton golpeó con su mazo. Caso desestimado. Y así, de repente, la puerta por la que salió hace 7 años se cerró para siempre. ¿Creen, espectadores, que Vanessa merece una segunda oportunidad? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y basadas en hechos reales.